Acuérdense que el apóstol Pablo nos está dejando dos tremendas verdades en esta carta, en este capítulo, Primera de Corintios capítulo 3, así que ya puedes ir buscándolo, estamos enfocados allí. Y en este capítulo nosotros pudimos darnos cuenta, o podemos extraer, que el apóstol Pablo está dándonos dos grandes consejos que tienen que ver con la edificación. El primero es que no olvidemos que la edificación es orgánica. En otras palabras, la edificación es un asunto de vida. Que nunca se nos olvide, porque cuando estamos participando de la edificación, no estamos tratando con robots. Perdón por la palabra que voy a decir ahorita. Tampoco estamos tratando con animalitos. Estamos tratando con la vida. Y nada más y nada menos que con la vida que fue impartida de Dios a todos nuestros hermanos. Entonces, es fundamental que nunca olvidemos esto. La edificación se trata de vida. El apóstol Pablo, para ejemplificar eso, da la imagen de una semilla que es sembrada y que alguien la sembró, pero después alguien llega y la riega. Saludos, mi buen Víctor, un abrazo hasta Mexicali. Mi buen Toño, un abrazo enorme, Toñito. Entonces, el apóstol, para traer claridad a esto, da un ejemplo de una semilla que es sembrada en una vida y que alguien más llega y riega esa semilla y que el crecimiento lo da Dios. ¡Wow! ¿Por qué en el crecimiento pone a Dios? Lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada. Pon ahí en tus notas por si no estuviste, para que no lo olvides. Es importante entender eso porque nosotros no cambiamos a nadie. O sea, el efecto de crecimiento, ese milagro en el incremento y en el crecimiento, no lo produce ningún hombre. Si tú has crecido en Cristo Jesús, fíjense lo que voy a decir, ha sido por el Señor. Por supuesto que damos gracias a quienes sembraron la semilla, damos muchas gracias a quienes han regado con paciencia y que han soportado nuestros tiempos de necedad, donde no entendemos o no queremos entender, pero en amor, edificadores siguen regando esa semilla que fue sembrada en nosotros y que después empieza a crecer, se manifiesta y da fruto. Pero el apóstol dice, el que lleva el crecimiento y el que produce todo eso es el Señor. Y deja claro, ¿y qué somos nosotros? Somos servidores. ¿Qué somos nosotros? Somos servidores. No dice el apóstol quién somos. Porque el apóstol en esta corrección que quiere traer a los corintios, sabe que es importante sacarlos del quién y meterlos en el qué. Me parece que el apóstol se ha dado cuenta que ha producido un daño el enfocarse en quién es cada quien, el quién es como hombre, y el apóstol intenta sacarlos del quién a la función, a lo que somos. ¿Qué somos? Somos siervos de Dios y trabajamos en la labranza de Dios. Amén. Esa entonces imagen nos deja ver que la edificación es orgánica. Esto trata de vida. Qué bueno es eso. Qué maravilloso es eso. Qué bueno, ¿no? Alguna vez platicaba yo con un mecánico y me decía, oye, ¿qué se siente trabajar con personas? Dice, porque pues yo trabajo con carros y aunque me ensucio y todo, pero pues me la llevo súper bien y me va súper bien. Yo casi le voy a decir, no tiene nada que ver esto. Esto no es como trabajar con carros. Esto de hecho es muy complejo porque es trabajar con la vida, es cuidar la vida, es edificar la vida, es estar regando esa vida correctamente y es darle cuentas al dador de la vida. Entonces es complejo, la verdad es complejo, pero claro, por la gracia de Dios, por su misericordia, nos permite a nosotros participar, como decía el apóstol Pablo, de esta gracia, ¿verdad? Es por su amor que nos permitió participar de esta gracia, y como ya leímos en los primeros capítulos, no nos escogió porque fuéramos ni muy inteligentes, ni muy sabios, ni muy grandes, ni muy poderosos, ni muy guapos, ni muy nada. Nos escogió por su voluntad, por su amor,
al revés, porque ni éramos los mejores, porque Él requería que no fuéramos los más sabios, Él requería que no fuéramos los más inteligentes, para que toda la gloria fuera para Él y nadie se jacte de esta labor de gracia que el Señor nos permite disfrutar. Saludos, Fernando, un abrazo enorme donde quiera que estés. Entonces, la segunda parte de la edificación, ahora el apóstol Pablo habla acerca de que esta edificación también es como edificar un edificio. Un edificio donde empieza con un fundamento, amén, empieza con un cimiento, y donde como toda edificación, como toda edificación física, si vas a construir una casa o vas a construir un edificio, tiene etapas, ¿verdad? Tiene etapas, tiene participaciones, y aunque ahí en este pasaje no se pone el apóstol, no da el ejemplo de Efesios, cuando en Efesios habla también de la edificación de la iglesia y habla de la participación de las 5 gracias ministeriales, donde en un principio dice que participa primeramente el apóstol. Ahí está usando el primeramente el apóstol en el sentido de una edificación de un edificio. O sea, en otras palabras, es primero participa el que pone el cimiento, o sea, el primero que aparece. No es el primero en importancia. No está diciendo el apóstol es más importante, no está diciendo y después del apóstol es el profeta, y tampoco está diciendo y después del profeta es el pastor, y luego es el evangelista, y nadie le haga caso al maestro porque ese no es tan importante. Eso es una invención humana, y miren que lo digo, porque ya he explicado aquí en mis desahogos, en mis programas de lo que callamos los pastores, ya les he platicado que ha habido mucha distorsión en eso. Entonces hoy la iglesia padece por causa de la distorsión de pensar que algunas de las gracias ministeriales son más importantes que las otras. Definitivamente eso no es así. Cada una de ellas tiene una participación importantísima y fundamental en la edificación de la iglesia. Cada uno tiene una función y aparece y debe aparecer en el momento adecuado e indicado. Por eso es importante la guianza del Señor, porque esta edificación, oigan, por cierto voy a decir algo, esta edificación nunca es efectiva si no somos guiados por el Señor, porque Él es el constructor, Él es el cimiento, Él es el que edifica su iglesia. Si nos está permitiendo participar de esa gracia, tenemos que escuchar cuando nos dice el Señor, es tu momento de participar. Eso es fundamental, porque esto no trata de que aparezca mi cara todo el tiempo y yo esté ahí metido en todo. Es como en un edificio, ¿verdad? Cuando llega el que pone, cuando empieza a construirse el edificio, no llega ni el electricista ni el que pone la instalación del gas. Ellos no llegan. Ellos tienen que esperar su momento para participar. Y ya que pusieron su instalación eléctrica, ellos tampoco no se quedan hasta cuando están terminando los acabados de las paredes y están poniendo las ventanas. Ellos no están ahí, ahora ya terminé de poner la electricidad y ahora pongo la ventana y echo el siguiente piso. No, ellos deben de esperar su momento de participación, y obviamente cuando cada uno hace lo que le corresponde en el momento que le corresponde, entonces se edifica. Amén. Entonces se nota que la construcción está caminando, está avanzando, y es igual en la iglesia. Es lo mismo. Entonces, vamos a seguir viendo algunos consejos. Y yo siento en mi corazón, porque lo terminé muy rápido la semana pasada, pero quiero regresar un poco entonces a la edificación como un edificio, ¿verdad? Como un edificio, que fue lo que el apóstol Pablo estaba ejemplificando. Y vamos para eso a Primera de Corintios, ¿vale? Primera de Corintios capítulo 3. Ya estamos, Primera de Corintios capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 10. Vamos rápido para allá. Primera de Corintios 3, versículo 10. Dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese versículo 11, por favor subraya, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, porque el fundamento ya está puesto, el fundamento es Cristo. Y decía yo la semana pasada, porque aquí el apóstol parece que está jugando, como primero dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y después dice, pero el fundamento ya está puesto, porque el fundamento es Cristo. ¿Por qué maneja estas dos cosas? Primeramente, porque el fundamento Cristo, nosotros no ponemos el fundamento Cristo. Nosotros lo que hacemos es colaborar con el Señor para que tú entiendas y conozcas el fundamento Cristo que es en ti por causa de que su vida vino a ti, por causa de la salvación. Amén. Lo vuelvo a decir. Él es el que ha puesto, Él es el fundamento y el fundamento es Cristo, no hay otro. Escuchen, y ya está puesto. Ninguno de nosotros como hombres venimos y ponemos el fundamento. Nosotros participamos del fundamento. ¿En qué sentido? En que nosotros compartimos luz, por supuesto la que nos ha dado el Señor en la medida de la gracia de luz que nos da el Señor, para que tú conozcas esta nueva vida en qué está fundamentada. Eso es maravilloso. Entonces es importante esto entenderlo, porque por eso el apóstol Pablo indica esto. El fundamento, dice, no, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces pones allí, el fundamento es Jesucristo. Y después dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ok? Entonces vamos a ver que el Señor Jesús, escribe allí, cuando se refirió al fundamento de la iglesia, él se refirió a sí mismo. Pablo, obviamente, aquí está diciéndonos que Cristo es el fundamento. ¿Y de qué y en dónde se está basando el apóstol Pablo de que Cristo es el fundamento? Bueno, se está basando cuando Jesús se refirió a sí mismo como la roca, y eso nosotros lo vemos en Mateo 16:18. En Mateo 16:18, Jesús se refiere con sus discípulos cuando les pregunta, ¿quiénes dicen que soy yo? Y ustedes, ¿quién creen que soy yo? Él se está refiriendo a sí mismo, y allí cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces el Señor Jesús le da allí una explosión de revelación que obviamente yo siempre digo, pobres apóstoles, ¿qué hacían con esa información? Porque no la podían ni entender a plenitud, ni guardar tampoco, porque no había ni dónde guardarla. Esa revelación no podía quedar guardada en una mente natural. Y si ellos todavía no habían sido regenerados, no tenían la vida de Dios, no tenían al Espíritu Santo dentro, pues ¿cómo le hacían para poder entenderlo? Entonces allí, en la gracia del Padre, el Padre le da luz allí a Pedro y le dice a Pedro, Él es el Cristo eterno, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esta iglesia edificada en esta roca, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces el Señor Jesús se refiere a Él mismo como la roca, y él mismo entonces Él mismo da luz de que lo que esté edificado en la roca, en otras palabras, en Él mismo, eso
permanecerá. Nunca lo olvides. Eso permanecerá. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de la roca. ¿Qué es entonces este fundamento Cristo? Pon allí entonces, número 1, el fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. No es el carisma del pastor, no es la homilética del pastor, no es la capacidad de transmitir un mensaje de los maestros que estén en una congregación en donde está fundamentada la iglesia. La iglesia está fundamentada en la persona misma, escuchen bien, de Cristo. Cuando Pedro le contesta a Jesús, no le dice, tú eres Jesús, que lo pudo haber hecho, porque dice, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro hubiera dicho, pues ¿cómo? Tú eres Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de José, tú eres Jesús de Nazaret, pero no, contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escribe allí, porque el cimiento es Cristo. El cimiento no es Jesús el histórico. El cimiento es Cristo, es el Cristo eterno. Pero claro, el Cristo eterno, cuando viene a la tierra, se encarna. Y hace un rato estaba estudiando, wow, unas cosas hermosas y voy a decirlo así, de salvación básica, ¿no? Pero yo sigo disfrutando. ¡Qué obra tan maravillosa! Fíjense, por eso uno tiene que conocer a Cristo. Cristo debiera de ser lo que más nos emocione, lo que más nos guste, lo que más nos apasione, lo que siempre que escuchemos, claro, correctamente, ¿verdad? Cuando escuchemos la verdad de Cristo revelada, que empieza a llegar a nuestros oídos, pongamos toda nuestra atención y digamos, wow, yo quiero conocer más y más de este Cristo eterno. Poner los ojos más atentos, más que cuando se habla de otras cosas, ¿no? Porque a veces se hablan de otras cosas y como se oyen muy bien, ahí ponemos toda la atención. Pero cuando se habla de Cristo, de la revelación del Hijo, entonces de repente como que la gente se desconecta. Porque el problema muchas veces es que la gente ha conectado su oír con sus gustos, con lo que a su alma le gusta o su alma quiere. No sé si me estoy explicando, espero estarlo dejando allí, pero tenemos que despertar, escuchen esto, tenemos que despertar el gusto, el hambre por nuestro Señor Jesucristo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, la roca es Cristo. Gracias, Martita. Dice, el fundamento de la iglesia es Cristo. Es Cristo. Entonces, fíjense, el fundamento, entonces, número 1, es la misma persona de Cristo. Entonces, si estamos hablando del Cristo, eso ya nos deja ver otro panorama desde donde se debe edificar. Repito, eso nos deja ver otro panorama, eso nos saca de Nazaret, o sea, por supuesto que los evangelios los leemos, son extraordinarios, son maravillosos, porque vemos la acción del Cristo eterno en la tierra, rompiendo las tinieblas, manifestando su vida perfecta, cumpliendo toda la ley en el amor, trayendo salvación al mundo y mirando en carne y hueso la vida de Dios. Por supuesto, eso es extraordinario. Eso es maravilloso, ¿vale? Pero el fundamento de la iglesia es en el Cristo eterno. Es en el Cristo eterno. O sea que ahorita voy a dar unos aspectos de los que tenemos que aprender. Y si tú eres un edificador, probablemente te pueda servir. Te puede hasta ayudar para decir, de veras, yo nunca había enseñado esto. Yo me la he pasado enseñando sobre el chisme en la iglesia. ¿No? Me la he pasado enseñando sobre los problemas matrimoniales. No digo que esté mal. O sea, yo creo que de repente sí necesitemos que alguien nos recuerde, oye, ya deja de hablar.
Oye, ya deja de echarle tierra a tu hermano, pues es tu hermano. No seas así, o sea, perdónalo. Sí la regó, tú no la has regado, tú no has fallado. Pues, también ha fallado él. ¿Qué? Pero a mí me dijo. Pues sí, alguien te lo tenía que decir. Y cuando a ti te lo dice, pues también como que no crees que el Señor también está permitiendo que eso suceda para ver cómo está tu corazoncito, qué tanto soporta, qué tanto aguanta. Y bueno, hay muchas maneras en que tú puedes manejar mejor eso, pero ojo, porque hemos perdido mucho tiempo en hablar de cosas que no deberíamos de hablar. Solo lo dejo allí. Hemos metido temas de toda índole, hemos metido doctrinas de todo tipo, y me parece que la revelación del Cristo eterno sigue estando allí, no tan clara, y ahorita voy a dar unos aspectos de cómo es que eso es un fundamento en una persona. Porque mira, número dos, lo puse así para que se entendiera. Tu fundamento, pon allí, tu fundamento. Entonces el primero, número uno, el fundamento es la persona misma del Cristo resucitado, del Cristo eterno. El fundamento es la persona misma del Cristo eterno. Número dos, tu fundamento es el nivel de revelación que tú tengas de la persona de Cristo. ¿Me escucharon? Ok. Tu fundamento. Esto ya es algo personal. El nivel de revelación que yo tengo. ¿Yo saben qué me da tristeza? Cuando veo personas que saben más del diablo que de Cristo. Creo de hecho que tienen más revelación de los demonios. Una vez platicaba con alguien que me decía, es que usted no sabe. Hay demonios, hay hadas, hay elfos, hay espíritus chocarreros. Me dijo 20 cosas. Yo dije, wow, ¿y cómo sabe usted eso? ¿Y de Cristo qué sabe? No, espérame, es que tienes que aprender eso para ganar. No, para vencer contundentemente en la vida, en la tierra, y reinar en la tierra y en la eternidad, y ser operativo en el reino, tienes que tener revelación de la persona de Cristo. Entonces, tu fundamento, porque alguien puede decir, bueno, ya recibí a Cristo, fíjense, ya recibí a Cristo en mi corazón, ya, aquí está ya tengo el fundamento, sí, pero tu fundamento que te va a hacer permanecer. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en esas parábolas de las casas? Que dijo Jesús, le dijo a la gente, miren, muchachos, esto se trata, la vida se trata de una edificación. Toda la vida, pon ahí en tus notas, pienso yo que algo te puede servir. Toda la vida es una edificación. Hasta el que no edifica está edificando. Hasta el que no edifica está edificando. Está edificando mal, por supuesto. Está edificando en la arena, pero está edificando. Entonces, toda la vida es una edificación. Y Jesús dijo, bueno, solo hay de dos. O el que edifica en la roca, o el que edifica en la arena. A los dos le va a llegar la tormenta, a los dos le va a llegar la tempestad y el viento. Y el que va a permanecer va a ser el que esté edificado en la roca. Entonces la roca, escribe allí el cimiento. Por eso yo ahora comprendo, digo, ¿por qué tenemos en la iglesia, en general, en el mundo? ¿Por qué? Y yo no sé si solo pasa aquí en Iztapalapa, pero yo creo que pasa también allá en Sudáfrica del Norte. Pero yo no entiendo, yo no sé si aquí alguien se una al club de los pastores con esta pregunta. ¿Por qué tenemos personas voy a decirlo así, de todas las formas que se pueda, personas con tan poco aguante, con tan poca paciencia, de tan corta duración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben cuál es el motivo? Uno de los motivos, o el motivo principal, es la poca revelación de la persona de Cristo. Por eso lo que estoy diciendo aquí es, tu fundamento es el nivel que tú tengas de la persona de Cristo. Pon allí, el nivel determinará todo en tu vida. El nivel de esta revelación de Cristo va a determinar todo, tu operatividad, tu alcance. De hecho, este nivel va a determinar la tarea que Dios te va a asignar.
Yo como he escuchado también gente que, y es padre, ¿no? Yo creo que muchos tienen esa intención y no es mala, cuando dicen, yo le quiero servir a Dios, yo le quiero servir a Dios, yo quiero ir allá, yo quiero ir a las naciones y darle 20 vueltas al mundo y que me llamen y predicar y estar en congresos. Y yo me vi, y luego otro por ahí, ¿no? Te dice, hermano, sí, Dios te va a llevar porque yo te vi en un estadio. ¿A cuántos los han visto en un estadio? ¿No? Yo me río de esas, ¿no? Te vi en un estadio, vi mucha gente, y tú estabas predicando y el otro está bien emocionado, sí, pero nunca lee la Biblia, nunca estudia, nunca escudriña, nunca le pregunta a Dios, su mente no le pertenece al Señor, nunca tiene control de su alma para decir, yo quiero conocerte más. Dios honra, escuchen, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran y muchos no honran su palabra. Aman más otras cosas. Invierten en otras cosas. Le dan tiempo a otras cosas. Aman otras cosas. El nivel de revelación, gracias Martita, así es, va a determinar todo en tu vida, lo va a determinar y va a determinar la tarea que Dios te dará también. También va a determinar las tareas en las que no calificas. Porque por más que quieras, el cuerpo, fíjense que yo he aprendido algo. El cuerpo, la vida misma del cuerpo es tan perfecta, tan extraordinaria, porque es el cuerpo de Cristo y porta la vida de Dios, que cuando ese cuerpo tiene necesidad de luz y revelación de Cristo en algún área, pues obviamente requiere a aquellos que tienen esa luz y esa revelación y los atrae. Y hay una riqueza mutua extraordinaria. Entonces eso es una riqueza maravillosa. Pero tú no podrás participar de ello. Esa es la verdad. Y lo sentimos mucho, aunque tengas pasaporte y tengas avión y todos los recursos, no puedes participar de ello si tu nivel de revelación de Cristo es pequeña. Entonces, acuérdate que revelación tiene que ver con ver. Pon allí, revelación tiene que ver con ver. Revelar es quitar una cobertura que no dejaba ver, pero ahora puedes ver. Acuérdense que el evangelio no son palabras, el evangelio es lo que tú puedes ver de Cristo. El evangelio es lo que tú puedes ver de Dios y además no es solo lo que tú puedes ver, sino que el evangelio es lo que tu vida deja ver de Cristo y los otros pueden ver. Por eso el apóstol oraba y decía, abre los ojos del entendimiento, porque el entendimiento tiene que ver. Tú vas a poseer en el reino solo lo que puedes ver en el espíritu. Porque si no lo ves, una persona que no ve algo, aunque esté, para la persona es como si no existiera. Entonces la revelación de Cristo, escribe allí, tiene que ser en mí algo creciente, tiene que ser en mí algo creciente, tiene que ser en mí algo que avanza. Eso es fundamental. Pablo dijo, de hecho, en esta carta, ya lo leímos, saludo Violeta, un abrazo fuerte, mi amiga Viole. Un abrazo enorme. Salúdame a mi amigo Tavo, que está bien apapachable, Tavo. Entonces, fíjense qué maravilloso. En las primeras 2 capítulos, en el primer capítulo, el apóstol Pablo dice, de hecho, se te dio el Espíritu para que tú puedas saber, para que tú puedas ver lo que se te ha concedido. O sea, ya se te concedió, pero ahora necesitas verlo, necesitas crecer para que eso sea evidente en tu vida y tu nivel de revelación de la persona de Cristo, ¿verdad?, sea útil en el reino. Además de que dije, ese es tu fundamento. Entonces, si alguien pregunta aquí, para hacer más práctico, hacerlo todavía más práctico, si alguien pregunta aquí,
¿Qué tan buen fundamento tengo? Vamos a decirlo así. ¿Qué tan bien estoy en mis cimientos y en mi fundamento? Respuesta, ¿cuál es el nivel de la revelación de Cristo que tienes? Otra cosa que hace este fundamento, escribe, cuando estás creciendo en este cimiento, en esta roca que es Cristo, y en ese crecimiento en el que te lleva, cambia tu forma de hablar. Porque la revelación, acuérdense que Cristo, el Cristo eterno, es el verbo. Y Él, cuando en ti crece, este fundamento crece, entonces la revelación empieza a verbalizarse a través de nosotros, pero no solo me refiero a que digas cosas espirituales, sino que cambia tu forma de hablar. Hace una reingeniería en tu lenguaje. Eso es una evidencia cuando estás creciendo en el cimiento que es Cristo. Nadie, escuchen esto, nadie que crece en el fundamento Cristo sigue hablando igual que cuando no lo conocía. Cuando tú sabes en dónde está parada tu vida, eso cambia tu forma de hablar, eso cambia tu lenguaje, eso te da un lenguaje revelacional. Ahora sí te da un lenguaje profético correctamente, pero no porque estás inventando cosas, sino porque sabes en dónde estás parado. No sé si me explico, no estoy inventando cosas como un profeta loco, sino estoy diciendo lo que es lógico que sucede y que sucederá, porque estoy parado en la roca inconmovible que es mi Señor Jesucristo, y además sé su carácter, conozco cómo actúa, conozco sus planes, soy guiado por Él. ¿Cómo no voy a saber lo que está frente a mí si estoy yo bien y profundamente fundamentado en la roca? Por supuesto. Entonces a mí me parece que la falta de cimiento, la falta de fundamento es uno de los más grandes problemas que tenemos en la iglesia. Tenemos, a mí me parece un gran hueco allí. A la gente le gusta ir a todo tipo de congreso. ¿De qué trata ir? Yo nunca falto, yo he escuchado personas, solo aquí en Iztapalapa, allá donde tú vives no, pero aquí en Iztapalapa sí. Yo tengo 10 años, he escuchado por gente, yo tengo 10 años yendo al congreso de matrimonios y su matrimonio sigue igual. Yo tengo 5 años, no fallo al congreso de jóvenes y ya esa persona ya ni es joven, ya es un anciano nomás que nunca se casó y sigue yendo allí, no sé, viendo a ver qué pesca, no sé si palabra o con quién casarse, ¿verdad? El punto es que de repente viene la tormenta y también uno dice, wow, ¿por qué tanto temor? El otro día lo decía. Permítanme que lo diga así, ¿por qué tanto miedo cuando viene una dificultad? Y no lo digo por ti, lo digo por mí, ¿vale? Lo digo por mí. Jorge, ¿por qué tanto miedo cuando viene una tormenta? ¿Por qué tanto terror? ¿Por qué ganas de huir? ¿Por qué ganas de aventar la toalla? ¿Por qué cuando las cosas no van bien en la congregación, inmediatamente vienen cosas donde pareciera que algo te dice, fracasas, eres malísimo para esto, no sirves? Y entonces la mente te empieza a decir muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué cuando viene una dificultad casi actuamos igual que los hombres? Que por cierto, el apóstol Pablo le dijo a esta iglesia, le dijo que el evangelio, escuchen esto, este evangelio es poderoso, tiene un efecto, el evangelio correcto. Fíjense lo que voy a decir, el estar expuesto al evangelio correcto y tener un buen oído, o sea, cuando alguien está oyendo bien, porque no solo es el que predica, sino también el que oye. Entonces, cuando se está enseñando el evangelio correcto y se está oyendo el evangelio correcto, tiene un efecto inevitable. Dejas de vivir como hombre. Eso dice Pablo. Dejas de vivir como hombre. ¿Y qué significa eso de que dejes de vivir como hombre? No operas igual que los hombres naturales en las circunstancias que se te presenten. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué cuando viene la circunstancia difícil
gritamos igual que el mundo, nos desesperamos igual que el mundo. Y luego hasta preguntamos, ¿por qué yo? ¿Que no soy tu hijo? Y hace muchos años, cuando me pasaron unas cosas difíciles, el Señor me dijo, ¿pero por qué preguntas por qué tú? Yo te digo a ti más bien, ¿por qué no tú? O sea, ¿por qué tú no? Sí, el punto no es que no te sucedan las cosas. El punto es en dónde estás parado. ¿Qué tan profundo es tu cimiento? Y aquí me parece que el Señor nos está haciendo un llamado a ti y a mí para profundizar. Sí, a ti y a mí, si tú eres un apóstol, mega apóstol, poderoso y conocedor de las Escrituras, nunca en esta tierra vamos a terminar de conocer más a nuestro Cristo maravilloso. O sea que sí podemos profundizar más, porque eso es útil para nosotros y para el cuerpo. Somos más útiles para el cuerpo. Mirna dice, crecer en el fundamento nos permite identificar, exactamente, te permite identificar. Entonces, el apóstol Pablo dijo, ¿por qué ustedes todavía actúan como hombres? Se supone que este evangelio es para que dejes de actuar como hombre. Es para que dejes de actuar como actúa la persona natural que no porta la vida divina adentro. Se supone que el conocer este evangelio y ser edificado correctamente debería de haber producido personas que actúen de acuerdo a su nuevo nacimiento, porque han nacido no de la tierra ni de la carne, sino de arriba, de Dios, del cielo. Y el evangelio es útil para que tú actúes como lo que eres, un hijo del Rey nacido de nuevo, con la naturaleza divina, la vida de Cristo, para manifestar sus virtudes y su multiforme sabiduría en esta tierra. Entonces, por eso el apóstol dice, mira, ten cuidado cómo sobreedificas. Escribe allí, si no tienes revelación de Cristo, no tienes herramientas para edificar. Pastor, yo voy a abrir un grupo en mi garage. Siempre que pasa eso, uno dice, no, sí, adelante, sí, abre tu grupo. Sí, que haya más, que se predique el evangelio por todos lados. No, es que el problema o sea, sí queremos que se predique el evangelio por todos lados. Nomás la pregunta es, ¿qué vas a predicar? ¿Qué vas a construir? Porque si no tienes revelación de Cristo, no tienes herramientas para edificar. Y no estoy hablando de que tengas que ir a un instituto bíblico. Pastor, ¿y usted a dónde fue? ¿Nos puede decir? ¿Sabes a mí que me han preguntado? ¿Dónde estudió? ¿Y cuáles libros ha leído? Entonces yo les digo, mira, a mí me gustaba mucho el Capulinita y el Condorito. Y estudié en la escuela en Harvard Tolo. No, pues por supuesto dije hace un rato que uno sí lee, pero uno no lee cualquier cosa. Y que uno sí indaga, y que uno sí investiga, y que uno sí escudriña. Pero sobre todo, vamos a las Escrituras, leemos las Escrituras, y por el Espíritu le pedimos al Señor que nos muestre su palabra, su verdad, porque tenemos al Espíritu que nos lleva a toda la verdad, a toda la realidad. Tienes dentro al que está asignado por Dios para introducirte en su realidad. Y ese lo tenemos dentro. Pero como queremos atajos, ¿verdad? Como queremos cosas humanas, y dónde estudió, y qué libro leyó. ¿Me puede dar 2 libros del Nuevo Pacto que me recomiende, pastor? Porque ¿y saben por qué? Pues para leerlos y decir, ya sé el Nuevo Pacto, o ya sé la verdad presente, o tengo toda la luz del Cristo impartido. Eso es progresivo. Pon allí, por favor, la revelación es progresiva en todos. Es más, te voy a decir otro detalle. La revelación tiene hasta que ver con las cosas que están sucediendo en tu vida. Aquí hay personas que tienen luz, no solo por lo que han estudiado, sino por lo que han visto en la vida, que ha pasado con ellos, y eso les ha traído luz de muchas verdades eternas. Saludos, Maribel, un abrazo enorme. No, la revelación va más, la revelación del Cristo
Eterno es extramuros. Y tampoco estoy diciendo que tú estás aprendiendo de Cristo cuando tu carro se fue al barranco y caíste 10 metros y no te moriste. Y que necesitas esto para que, pastor, salí volando del desfiladero 10 metros y no morí, solo vi la luz blanca, pero me regresé y entonces ya vi a Cristo, gracias a Dios por eso. No necesitas estar a punto de morir. Pero cuando ya el Espíritu Santo, porque esto es discipulado, no es un aula solamente. Discipulado es toda la vida. Todo el tiempo. O sea, Él nos está entrenando, nos está enseñando, nos está edificando. Si tú lo escuchas, al Espíritu te está llevando a la madurez. En todo momento, en todo el tiempo, toda la vida. Se aprovecha todo. Pero si no tienes revelación de Cristo, no tienes herramientas para edificar. Si tienes conocimiento de Cristo, entonces, si tienes revelación de Cristo, tienes herramientas para edificar, porque no vas a sentarte o a platicarles de tu experiencia. Y una vez yo le decía a una persona, es que tu testimonio no es el evangelio, tu testimonio no es el evangelio, que esté muy padre. Aunque nos haga llorar a todos y digamos, ay, qué padre, cómo Dios, sí es cierto, yo me acuerdo que tú eres un borrachito ahí en la esquina, y sí es cierto, te drogabas y te metías esto y esto y esto y esto, y saliste del satanismo y del ocultismo y del paganismo y del egoísmo y de todo, y tienes razón, y wow, gracias a Dios. Pero eso es tu testimonio, pero eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo, y las personas necesitan Cristo, necesitan el evangelio de Cristo. Si allí estamos cortos y no lo conocemos, esto no es para que te condenes, no es un llamado de Dios para mí. Primeramente para mí es un llamado de Dios para regresarnos a la verdad, a nuestro amado Cristo, a conocerlo, a indagar, a decirle, revélate más en mí, muéstrame más de tus aspectos, de quién eres, cómo eres. O sea, si he dicho te conozco, a veces suena tan jactancioso, porque ¿cómo podemos conocer verdaderamente al Dios eterno? Pero gracias por Cristo, porque nos permite crecer en una medida de conocimiento de Él. Pero nunca se termina, familia, amigos, nunca, no dejes de crecer. Entonces, si vamos a edificar, necesitamos a Cristo, y necesitamos entonces entender algunos aspectos que nos deja ver este Cristo eterno, a este Cristo glorificado, a este Cristo entronado, nos deja ver unas verdades entonces, porque ya viendo al Cristo eterno, entonces vamos a poder entender ¿a qué se refiere el apóstol Pablo de la sobreedificación? Porque después el apóstol Pablo dice, bueno, el cimiento es Cristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Escribe allí, el Cristo eterno, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz lo resolvió todo. Lo pagó todo. Por eso Él dijo, consumado es, ahí en Juan 19:30, que eso significa muchas cosas. Él significa todo está hecho, significa todo está pagado, significa todo está cumplido, y también significa todo está completado. El tetelestai, todo. ¿Qué está cumplido? ¿Qué está hecho? ¿Qué está pagado? ¿Qué está completado? Eso tiene que ser bien entendido por ti y por mí. Eso lo debemos de saber, más que saber de demonios y más que saber de doctrinas de la prosperidad y de doctrinas tantas que hay. Más que todo eso, lo que deberíamos de entender es qué pasó, qué se resolvió en la cruz, porque ese que murió en la cruz, ese nuestro Señor Jesucristo, es mi cimiento, y ese cimiento me deja, es una plataforma. Escriba ahí, el cimiento también es, lo voy a decir así, el cimiento es una plataforma que me deja en otra condición. ¿En qué condición? Escribe allí, para que veas cómo cambia todo el panorama, porque en la cruz se venció el problema Satanás, entonces a mí me deja en una condición de victoria. Entonces, si yo estoy siendo edificado correctamente,
Yo debo de estar siendo edificado, no en que Satanás es un problema. Si tú estás en algún lugar donde se te enseña que Satanás es el problema, tienes que regresar al Evangelio. Y tienes que ver de nuevo lo que logró Cristo, porque la correcta edificación, el Evangelio nos notifica que Cristo tuvo una victoria total y contundente sobre el diablo. Entonces, yo siempre digo, agarrar al diablo, levantarlo y traerlo, es como cuando ya venciste a tu contrincante y ya se tiró, pero tú quieres echarte un segundo round cuando el otro está tirado, entonces lo agarras y lo levantas y de nuevo le dices, órale, vámonos otra vez, cuando él ya está vencido. El diablo está vencido. Entonces, la cruz resolvió también el problema del pecado. Extraordinario, la cruz resolvió el problema del pecado. Si tú estás siendo edificado, en donde el pecado es el tema y todo el tiempo están tratando de arreglarle el pecado a la gente, de sacárselo, de que la gente trate de no pecar y que la gente trate de no portarse mal y que la gente trate de portarse bien y les pones las reglas y les pones la lista de conducta para que se porten como se deben de portar. Entonces no se ha entendido que en la cruz, pone allí, el Señor venció el problema del pecado. Entonces, ¿ya vieron? Ya nos está dando un panorama de cómo se debe edificar. Dije primero, entonces mi edificación, regreso tantito, si Satanás ya no es el problema, entonces yo no me enfoco. Cuando yo edifique, no me enfoco en Satanás como la mayor dificultad que la persona tendrá. Es más, eso me va a dar más luz. Porque me va a dar luz, ¿sabes de qué? De decirle a la persona, tu problema no es el diablo, porque él está vencido. Tu problema lo tienes ahí dentro de ti. Tu problema es que no dejas que Cristo sea formado en tu alma, y si tu alma no tiene la luz del Señor, va a seguir teniendo tinieblas, y tinieblas son esclavitud. Todas esas áreas oscuras del alma son lo que mantienen esclavitud a una persona. ¿Ya vieron? Y entonces eres efectivo. ¡Fu! Entonces el Evangelio es efectivo. Y le damos la gloria a Cristo. Porque alguien te puede decir, pero el diablo... No, mira, para el diablo está el Señor. El Señor. Y lo venció en la cruz. Y el pecado, mira, la correcta edificación te enseña, escribe allí, la correcta edificación te enseña qué hizo el Señor con el pecado. Bueno, imagínate que lo que hizo el Señor es encarnarse en semejanza de carne de pecado para cumplir lo que toda la carne de pecado aquí en la tierra no pudo cumplir. Pero Él, metido en ese, enfundado en esa carne humana, cumpliendo todo lo que el hombre no puede cumplir, y después en la cruz se hace pecado, para que en su muerte muera el poder del pecado que estaba encima y dentro de nosotros, y no podíamos ser libres, pero Cristo lo terminó en la cruz. Eso que te acabo de decir está en el libro de Romanos, tú lo puedes leer, eso es doctrina, ¿ya vieron? Es doctrina, pero si no se conoce, entonces la gente está luchando con el pecado. Y es más, Pablo dice, ya no luches con el pecado, es lo mismo. ¿Quieres levantar al diablo para luchar con él? Vas a perder. ¿Quieres levantar al pecado para luchar con él? Vas a perder. Al pecado se le destruye, se aniquila, se le vence al pecado por el Espíritu. Es la vida espiritual. Ok, te voy a dar un gran consejo. Si aquí hay alguna persona, que yo sé que no, porque todos ustedes son bien santos, hasta huele a cielo aquí, y hay un chorro de plumas de todas las alas de todos ustedes que son unos ángeles. Pero si alguien está batallando con pecado, te voy a dar un consejo: no pelees con él, no luches con él, porque está derrotado. Lo que tienes que hacer es vivir, desarrollar, fortalecer el espíritu, porque es por el espíritu la victoria sobre el pecado. Es por el espíritu la victoria sobre el pecado. Entonces, olvídate del pecado y enfócate en el espíritu. Y cuando tú te enfocas en el espíritu, ¿saben qué hace el espíritu? Aniquila y deshace todo el vestigio pecaminoso de este cuerpo carnal en el cual todavía estamos
enfundados. Dice Didi Sansan, dice Martita, salgan corriendo de allí. Eso estuve a punto de decirlo, pero no me atreví. Tú lo dijiste, qué bueno. Didi Sansan dice, les quita al diablo y ya no hay a quien echarle la culpa. A veces quitas al diablo y ya no hay a quién echarle la culpa, y muchas veces ya no hay ni de quién predicar, porque el diablo era el tema, ¿no? Entonces ya no hay a quién echar la culpa, dice Didi, de la inmadurez y de su alma no transformada y de la incorrecta edificación que han tenido, exactamente. Pero la correcta edificación pone al diablo en su lugar, nos notifica lo que ha sucedido con él. Maravilloso. Dice Marta Lucía, dice, la correcta edificación es la que enseña que lo hizo el Señor en la cruz. Así es, lo que hizo el Señor en la cruz por el pecado. ¿Qué hizo el Señor en la cruz por el pecado? Más adelante voy a hablar de eso. Está buenísimo, ¿no? Está padrísimo. Lo vamos a disfrutar, lo vamos a platicar y vamos a decir, wow. Y entonces uno lo disfruta. Entonces cuando hay luz, va de nuevo. Cuando hay luz, se disipan las tinieblas. Cuando hay luz se disipan las tinieblas, y cuando se disipan las tinieblas somos libres. Somos libres y disfrutamos esta vida, amamos más al Señor, crecemos en el entendimiento y somos más útiles en el reino de Dios. También en la cruz, escribe, se solucionó el problema del infierno. Entonces, si tú estás siendo edificado de tal manera que el infierno, fíjate, que tienes que seguir al Señor para que no tengas que ir al infierno, para no ir al infierno, o sea, en otras palabras, en el temor, entonces, desgraciadamente tampoco se está entendiendo lo que logró Cristo en la cruz, porque en la cruz el Señor venció, y ya el Señor, de hecho, en la cruz evitó que tu destino fuera el infierno, porque todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y no se pierde, para que no se pierda nadie y todos puedan disfrutar la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el infierno no es nuestro problema tampoco. Entonces yo no sirvo y yo no sigo al Señor por amenaza. Incluso yo no dejo de pecar porque me vaya a ir al infierno. El pecado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero alguien dirá, entonces, ok, entonces si no hay condenación, hagamos lo que sea. No, porque el pecado sí te ocasiona muchos problemas en el alma. Evita el crecimiento de la vida de Cristo en ti. Ocasiona que se conserven velos en tu alma y no puedas ver la vida y el disfrute de Dios dentro de tu vida. También te nubla la visión y te distrae el oído de oír el plan y el propósito del Padre. El pecado trae muchísimo daño. Por eso el Señor nos dio una salvación tan grande. O sea, no dejamos de pecar por miedo, sino dejamos de pecar por la acción del Espíritu dentro de nosotros. Amén. Entonces es maravilloso. Entonces el infierno tampoco es nuestro tema. Y así pudiéramos hablar más. Por ejemplo, el mundo. Fíjate. En la cruz, escribe, en la cruz se solucionó el problema del mundo. ¿Por qué? Porque nos enseña y nos imparte, escribe allí, el Señor nos impartió la vida que vence al mundo. Y aparte nos imparte la fe que vence al mundo. ¡Qué maravilloso! Tenemos la vida que vence al mundo y tenemos la fe que vence al mundo. De hecho, la correcta edificación, escribe allí, debe de entrenarte. Si estás escuchando el evangelio correcto, te darás cuenta que es un entrenamiento para que experimentes la victoria sobre los sistemas del mundo en cualquier ámbito en esta tierra. Quien está escuchando el evangelio correctamente y porta la vida de Dios, esta vida que vence al mundo, entonces no va a ser víctima de las circunstancias ni de los sistemas, sino va a ser un liberador, va a ser alguien que va a dar
va a mostrar un nuevo camino que el mundo no ha visto, pero que el mundo se dará cuenta que ese camino es verdadero, es de vida, es de prosperidad y es el camino verdaderamente que trae orden y que trae avance a esta tierra. Pero ¿qué hace? Pero si tú estás en un evangelio, fíjate, el evangelio incorrecto, de hecho, el evangelio que está mezclado y que no ha entendido lo que hizo, lo que logró Cristo en la cruz, por lo regular le tiene miedo al mundo. Y por eso hace y enseña que lo que el Hijo de Dios o los cristianos tienen que hacer es salirse del mundo, es retraerse para que no se pierdan. Pero cuando tú estás escuchando la manera en que Jesús mismo, y estás viendo cómo Jesús hizo en la tierra, tú te vas a dar cuenta que Él no se retraía, al contrario, ¿no? Aun cuando estaba en algún lugar medianamente cómodo, Él salía y se introducía a los lugares más ásperos y más difíciles e incursionaba allí porque la vida que portaba iba a traer sanidad, iba a traer luz, iba a traer orden, iba a traer vida. Esa vida es la que tenemos nosotros. Entonces, cuando tú comprendes lo que el Señor logró en la cruz, entonces a tu hijo no lo entrenas para que se quede en casa y no haga nada ni trate con nadie porque no son cristianos y porque son paganos y porque no te vayan a contaminar y porque no te vayan a llevar a la fiesta y allá te lo vayan a drogar. No tienes temor de eso, sino que tú lo entrenas sabiendo que realmente él está siendo preparado en el evangelio y en la vida de Dios para incursionar a ese mundo y vencer y llevar la victoria y la luz de Cristo a donde quiera que esté. Entonces, más bien el mundo se pone a temblar, más bien el mundo tiene miedo, más bien el mundo se va a poner incómodo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios con la vida de Cristo, entendido en lo que Cristo ya logró en la cruz, está incursionando en su territorio y le está propinando al mundo una tremenda derrota. Eso fue lo que dijo Jesús a Pedro. A Pedro le dijo, esta iglesia que tiene este cimiento, que entendió lo que el Cristo hizo en la cruz, esta iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia romperá los límites que ellos ponen de su zona de influencia, y estos hijos de Dios irrumpirán allí y le propinarán al infierno una profunda derrota, porque son hijos que portan una vida indestructible. Pero ¿por qué muchos de nuestros jóvenes han sucumbido en el mundo? Volvemos al punto, por su cimiento. Porque se ha edificado más una religión que Cristo. Y si seguimos edificando una religión en los muchachos, seguiremos perdiéndolos en el mundo. Pero si los edificamos en Cristo, el mundo seguirá perdiendo. El mundo perderá a muchos y muchos vendrán al reino. Y ya se me acabó el tiempo. La próxima semana voy a hablar de algo más de este cimiento que es Cristo y que tiene que ver con la resurrección, que todos tenemos que saber. Pero ¿viste estas lógicas que son extraordinarias y que nos ayudan mucho para darnos cuenta? Por eso el apóstol Pablo decía, caray, esto se trata, ¿qué pasó aquí? Aquí hay que edificar bien, porque el cimiento, Cristo, el evangelio de Cristo, tiene resultados evidentes. Amén. Así que si tú estás escuchando esta palabra y crees que puede ser útil para otros, comparte esta transmisión y deja que llegue a más personas. Esto no es una religión. Esto no es una religión. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos notifica cómo Dios
nos dio su vida a través de su Hijo para que nosotros disfrutáramos esta vida y fuéramos salvos del infierno, del diablo, del pecado, de la carne, y poder servir en su propósito y disfrutar esa plenitud maravillosa en Cristo Jesús. Amén. Así que